Bienvenidos a este ministerio Caminando bajo su gracia. Soy Humberto Pérez y para iniciar yo quiero hacerte una pregunta a manera de reflexión. ¿Has pecado contra Dios? ¿Existe la posibilidad de que tú hayas pecado contra Dios? Quizá tú estés familiarizado que te ha ocurrido, te has sentido tal vez que le has fallado a Dios cuando habiendo comenzado tu día, tal vez en el inicio de tu día y conforme se va desarrollando, tú te has encontrado con la desagradable sorpresa de que se presenta un contratiempo, un percance, tal vez algún detalle que tú no habías contemplado y quizá te molestas un poco contigo mismo, pero comienzas a reflexionar y entonces comienzas a pensar que tal vez le fallaste a Dios, que has pecado contra Dios porque haces memoria y recuerdas y reconoces no haber orado al inicio del día, no haber encomendado a Dios tus planes y haberle dado a Él el primer lugar y comienzas a pensar en todo esto, entonces te invade un sentimiento de que entonces lo que se está pasando no es más que una reacción de parte de Dios para hacerte ver que hay cierta desaprobación de parte de Dios hacia tu vida. Y te lo está mostrando en las cosas de la vida cotidiana. Inmediatamente recuerda lo que has dejado de hacer y tú piensas, yo tenía que haber hecho esto, yo debía haber hecho esto, no hice lo que tenía que hacer, no hice lo que yo debía hacer. Con este tipo de cosas a veces concluimos que Dios es un Dios que reacciona de acuerdo a nosotros actuamos, que hay una relación hacia nosotros en la medida en que nosotros vivimos la vida. Pero ¿crees tú que sería justo pensar que hemos pecado contra Dios? Recientemente me pasó a mí que pensando yo que había puesto la atención y la concentración suficiente, transitando tranquilamente por la ciudad, yendo hacia un lugar, es una plaza que nosotros aquí la conocemos y es muy famosa, Plaza del Sol, aquí en Guadalajara. Yo estaba yendo hacia allá para llevar a mi hija, pero en el camino prácticamente se me desbarató una llanta. Y yo no podía explicarme por qué, si yo había puesto, según yo, la había examinado y esa llanta estaba en buen estado y por eso la traía rodando. Nunca pensé que me fuera a fallar, pero cuando esto sucedió, entonces caí en la cuenta de que yo no puse suficiente atención y suficiente concentración. Entonces yo fallé, pero yo fallé contra la llanta, contra ese objeto. Yo fallé contra mí mismo y fallé contra otra persona porque eso nos causó una demora, el desmontar la llanta y volver a poner otra llanta de refacción. Entonces yo llegué a la conclusión de que necesitaba aprender algo, pero déjame mostrarte lo que yo aprendí. Primeramente, lo que yo no aprendí. Yo no aprendí lo que tenía o lo que yo debía hacer. Lo que yo aprendí de esta experiencia es que yo no quería volver a fallar. Hay una gran diferencia entre no debo fallar, no tengo por qué fallar, al deseo de no querer fallar. Es algo totalmente diferente. Y déjame decirte a continuación dos cuidados que tú puedes tener en tu vida.
Deja de atormentarte con los sistemas del deber y de la obligación. Los sistemas del deber no forman parte de la guía de Dios. La mejor manera en que Dios quiere guiar tu vida no es a través del deber, a través del tener que hacer algo para Él y no fallarle. No, esa no es la mejor guía. La mejor guía para tu vida de parte de Dios en su gracia es que tú quieras no fallar, pero no fallar a Dios, sino no fallarte hacia ti mismo. Y una segunda indicación es que tú tengas cuidado de no malinterpretar que cuando tú fallas has herido el honor de Dios. La teoría de la satisfacción es una teoría muy medieval. Esto quiere decir que viene de hace 900 o 1000 años, en la época medieval. Había en esa época un teólogo y un filósofo llamado Anselmo de Canterbury que le dio impulso y defendió esta teoría. Y esta teoría básicamente hace creer a los cristianos que cuando pecamos, y pecar es igual a fallar, es decir, que cuando fallamos, cuando nos equivocamos en el vivir conforme a la gracia, entonces estamos hiriendo el honor de Dios, pero en realidad estamos fallando contra nosotros mismos, porque es imposible que nosotros podamos herir el honor de Dios. Tú no puedes herir el honor de Dios. No vayas a pensar de esa manera. Anselmo de Canterbury le dio mucho impulso a esta idea, pero en realidad él estaba tomando un modelo de su sociedad en la cual él vivía, y la sociedad pues era una sociedad feudal, donde si alguien ofendía el honor, hería el honor del señor feudal, había que pagar una consecuencia, un castigo, había una reacción sobre esa persona que se atrevía a herir el honor de aquel gran señor. Entonces, pero no podemos comparar a Dios con un señor feudal, entonces tenemos que deshacernos de eso que realmente no nos ayuda, en realidad nos afecta para poder entender de una mejor manera a Dios. Dios no es un señor feudal que se siente herido en su honor y tenga que enviarnos una reacción, demostrarnos mediante una reacción y hacer que nos pase algo para que tomemos conciencia de que estamos hiriendo su honor. Hay una historia con profunda enseñanza en las historias que contaba Jesús, sus parábolas, que no son historias en sí, sino que la historia entraña profundas enseñanzas. Y yo quiero compartirte una que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, en realidad son varias, pero en el versículo 11 comienza Jesús otra historia de varias que él contó, y dice lo siguiente, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes a ambos, a los 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él se quedó con sus deseos, con su insatisfacción. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Háceme como a uno de estos jornaleros. Hay una profunda enseñanza en esta historia, un grande propósito de Jesús al contar la historia de esta manera. En realidad lo que Jesús quiere transmitirnos a todos es la gran verdad de que Dios no nos necesita. No te vayas a ofender, pero esta es una gran verdad. Dios no te necesita y necesitas entonces ver hacia todas las cosas, ver hacia Dios mismo con base en esta verdad. Dios no nos necesita. Dios no necesita la participación del ser humano. Dios nos ama. Entonces, la gracia viene a desmantelar esta idea de que necesitamos hacer cosas porque somos necesarios para Dios. Dios necesita y Dios necesita nuestra participación, y nuestra participación nosotros la vamos a expresar a través de un deber, a través de debo hacer esto, tengo que hacer esto, a través del sistema de la obligación. Dios no te necesita porque Dios no te controla. Dios te deja en libertad y te deja ir por la vida. Claro que Dios no desea que tú falles, porque tú estás en riesgo de fallar, pero de fallarte a ti mismo. Pero tú no estás bajo un control. Tú estás bajo el amor de Dios. Y bajo este amor de Dios no hay una reacción donde Dios venga a mostrarte su descontento y su desaprobación. Es todo lo contrario. Este Dios siempre va a actuar en su propio amor. Dios actúa con base en su esencia. Dios nunca va a actuar en base a qué tanto tú puedas impresionarlo. En realidad tú no puedes impresionarlo, tú no puedes moverlo, tú no puedes motivarlo. Dios va a venir a tu vida a mostrarte su amor, y a través de ese amor Él te va a motivar a ti, que es algo totalmente diferente. Tú vas a aprender a moverte bajo ese amor inagotable e incondicional de Dios. Y bajo este amor de Dios, Dios es bendición. Dios no puede ser de otra manera hacia ti, sino solamente es bendición. Y por cuanto Dios es bendición en su amor incondicional, traerá siempre para ti un conjunto de incontables beneficios. Solamente beneficios por medio de su amor incondicional. Lo vamos a ver aquí en esta historia. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Mostrar que Dios no actúa en base a que tú cumplas una lista de deberes o de requisitos. Mostrarte que tú estás en riesgo de pecar, pero al pecar, es decir, al fallar, al equivocarte, no fallas contra Dios, fallas contra ti mismo. Porque al fallar, tú dejas de disfrutar. En eso consiste la falla, esa es la esencia de pecar, de fallar. Pero la teoría de la satisfacción siempre enseñó que cuando el ser humano pecaba, al pecar, estaba menospreciando la gloria de Dios, y por lo tanto estaba hiriendo y lastimando el honor de Dios, y había que aplicar un castigo. Entonces, y Anselmo de Canterbury trasladaba ese pensamiento hacia la cruz, y entonces él comenzaba a proyectar a Jesús siendo tomado por Dios para descargar sobre él ese castigo en lugar nuestro, y entonces quedar Dios plenamente satisfecho porque sentía que su honor estaba herido. Pero realmente, déjame volver a preguntarte, ¿es justo pensar que pecamos contra Dios, que podemos herir su honor?
y que tiene que venir una satisfacción. Entonces nosotros sentirnos motivados a hacer cosas para Dios, para darle esa satisfacción, para compensarle por tanto que hemos herido su honor. Definitivamente no. Al pecar, te afectas a ti mismo, te afectas tú mismo, afectas tu vida, porque lo que está en juego es lo que tú puedes disfrutar, pero al fallar dejas de disfrutar. Esa es la falla, esa es la equivocación. Pero tú no puedes afectar a Dios, porque Dios nunca va a dejar de disfrutar. Dios te disfruta a ti como su hijo, quien ya eres, o su hija. Tú eres su hijo o tú eres su hija. Pero aunque falles, y tú podrás fallar, porque el riesgo existe de fallar, el riesgo de perder tu identidad no existe. Tu identidad no se pierde la oportunidad de disfrutar lo que ya somos en Cristo. Voy a continuar leyendo en el versículo 20 al 21, dice: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre lo recibió y no estaba mostrando una reacción para hacerle entender su molestia por su mal comportamiento. Claro que el padre no está de acuerdo en el comportamiento, definitivamente no. El versículo 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tú nunca has dejado de ser digno, porque tú no estás en un antiguo pacto, tú estás en el nuevo pacto. El nuevo pacto te ha establecido en Jesucristo, y por cuanto tú estás establecido en Jesucristo, el nuevo pacto te declara que tú eres digno, tú eres suficiente y tú eres competente en el nuevo pacto, porque tú estás en el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto no fue establecido en tu participación. Fue establecido entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, para que tú pudieras verte altamente beneficiado bajo su gracia. Piensa acerca de Jesucristo. ¿Tú pensarías que Jesucristo no es digno? Claro que no. Le alabarías porque es digno, porque es suficiente, porque es competente. Eso es exactamente lo que tú eres, porque Él te colocó, Dios te colocó en la vida de Jesucristo, y Dios puso la vida de Dios, su propia vida, en ti. Entonces tú solamente necesitas fluir desde Dios, en esa vida de Dios que ha entregado para ti, para que tú no estés muerto, como llega en la historia este hijo con sus obras muertas. Y por lo tanto el padre lo recibe muerto mentalmente, muerto subjetivamente. En realidad estaba vivo, estaba muerto a la conciencia de quién era. Él se alejó de la verdad de quién era dentro de esta familia, dentro de este amor incondicional. Leamos el versículo 23, el el 22 nuevamente dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ante la revelación de esta gran verdad. Tú no estás muerto. Tu mentalidad puede estar muerta por tus obras muertas, por esa iniciativa humana. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero Dios no va a reaccionar para mostrar su amor. No tienes que pensar que tú necesitas motivar a Dios. Él simplemente es misericordia, Él es la vida. Pero si mentalmente te alejas de esa vida,
puedes sentir como que estás muerto, aunque realmente no lo estás en tu ser, en tu identidad. Simplemente has fallado en disfrutar la verdad de quién eres ya. Entonces, donde Dios reina la gracia, reina la vida, y porque tú estás reinando en la gracia y en la vida, entonces tú no quieres fallar. Pero sabes que tú no vas a fallarle a Dios. Tú te vas a fallar le vas a fallar en todo caso a ti mismo, o le vas a fallar a otras personas, pero a Dios tú no lo puedes afectar. Lo que tú hagas o tú dejes de hacer no le va a afectar a Dios. Va a afectar la posibilidad y la potencialidad de que tú disfrutes, de que tú comiences a conocer y comiences a asombrarte de todas las cosas que tú puedes disfrutar delante de Dios. Déjame decirte finalmente que hemos sido llamados a permanecer en Cristo para disfrutar los beneficios de su gracia. No hemos sido llamados a permanecer en las obras muertas de una religión muerta. Hemos sido llamados a fluir de la gracia. Tú eres visto de una manera de parte de Dios, y lo que tú hagas o dejes de hacer no va a provocar que Dios te vea de una manera diferente y comience a mirarte con ojos de desaprobación porque no estás en una relación con un Dios castigador. Tú estás en una relación donde Dios siempre te va a recibir lleno de misericordia, lleno de amor incondicional. Claro que tú vas a sentir que no lo mereces, pero lo que tú sientas no tiene nada que ver con la verdad de que Dios es amor, y Dios siempre te va a ver a ti de esa manera. Dios siempre te va a ver competente y aprobado. En la vida diaria vamos aprendiendo a no fallar. Pero finalmente déjame decirte que no interpretes, no te veas a ti, no te interpretes según el campo o el área de tus fallas. Tú puedes verte y tú puedes interpretarte en Dios, en este Dios de amor incondicional, en la realidad de que estás en Cristo y de que nunca dejas de ser lo que realmente eres. Puedes quizá entonces estar inconsciente, pero despierta tu conciencia a la verdad de quién eres en Cristo y comienza a disfrutar de este Dios que te ama intensamente.